¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con 2 minutos. Aquí comienza Agenda Económica en esta edición de día miércoles 24. Gracias por estar con nosotros. Tenemos 30 minutos de noticias para compartir con ustedes. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares, el resumen de lo que estaremos viendo en los próximos minutos aquí en CNN Chile. Vamos a comenzar contándoles sobre la dura advertencia que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la evolución de las finanzas públicas. Básicamente, cuáles son los niveles de ingreso, de gasto y de deuda que está asumiendo nuestro país. Y tiene una mirada bien crítica porque ha detectado que después de 16 años consecutivos estamos acercándonos al límite de los niveles de deuda que son prudentes. Por lo mismo, ha hecho un llamado del Consejo Fiscal Autónomo a generar los consensos políticos necesarios para poder de esa manera solucionar lo que ellos han denominado como un estrés fiscal. Esto tiene graves repercusiones porque si se proyectan los niveles de deuda, bueno, hay situaciones bien alarmantes que están a la vuelta de la esquina en un par de décadas nada más. Vamos a contarles más detalles respecto a este informe que entregaron el día de ayer. Por otro lado, les contamos que Cochilco ha hecho una mejora en las proyecciones de producción de cobre en nuestro país y este es un tema bien relevante porque Chile en los últimos años ha vivido situaciones bien complejas con casos particulares como el de Codelco, por ejemplo, que muestran cómo la producción ha ido cayendo. Pues bien, para este año, debería crecer en un 5% la producción de cobre en nuestro país, de acuerdo a lo que plantea el Consejo, que advierte ya que estamos viviendo cierto ciclo de reactivación, de recuperación en los niveles de producción de cobre. Les contamos más detalles en unos minutos. Y por otro lado, también vamos a revisar el detalle del comunicado que entregó Elecmetal el día de ayer, donde profundiza en sus críticas sobre la adopción de sobretasas al acero chino. Ha sido una jornada de reacciones, de procesar también las decisiones que adoptó la Comisión, Antidistorsiones. De Elecmetal insiste en que esta resolución ha sido politizada, dejando de lado ciertos aspectos técnicos. Elecmetal, recordemos, es una de las empresas que se podría ver afectada precisamente por esta sobretasa al acero proveniente del gigante asiático. Ya les contamos más de lo que dijo la empresa en unos minutos. Y por último, vamos a analizar también parte de la implementación del proyecto de 40 horas. Este viernes comienza ya a regir el periodo para que las empresas hagan los ajustes necesarios y de esa forma entonces se adapten a este nuevo escenario laboral con una semana de 40 horas de trabajo. Pues bien, según una encuesta que hizo el gremio del comercio, la Cámara de Comercio de Santiago en particular, el 50% de las empresas ya se ha adaptado a este proceso de reducción horaria. El otro porcentaje, por supuesto, está todavía en camino para establecer las condiciones en las que va a ajustar los horarios de funcionamiento y de esa manera apegarse a lo que dice la ley. Lo vamos a revisar en una nota y en la entrevista de hoy acá en Agenda Económica. Nos vamos también a los números del día. El resumen lo cerramos con lo que está ocurriendo a esta hora en las bolsas que están en operaciones en Asia, por ejemplo, y en Europa, donde los vientos soplan a favor de los inversionistas. El Nikkei, por ejemplo, en Asia subiendo más de 2,4%. El Hang Seng también lo hace con fuerza, 2,2% en una jornada en general de ganancias en las bolsas a nivel internacional. Por otro lado, en Europa hay ganancias también, pero en menor magnitud, porque Londres está ganando, por ejemplo, cerca de medio punto porcentual de rentabilidad. El Eurostoxx, en tanto, sube 0,37% a esta hora de la mañana. Mientras, en el mercado local, vamos a revisar lo que ocurrió el día de ayer para la bolsa chilena. El IRSA cerró en 6.467 puntos y subió respecto al cierre del día lunes. El dólar, por otra parte, está en 957 pesos. El cobre a esta hora sube más de 1%, llega a $4.49 la libra. La UF para hoy tiene un valor de 37.232 pesos. Bien, y nos vamos de inmediato entonces a revisar el detalle de estas informaciones. Pongan atención a lo que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, quien entregó ayer uno de los 2 reportes anuales ante la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso y hace advertencias bien preocupantes respecto a lo que está ocurriendo con las finanzas fiscales. Básicamente,
cuánto estamos gastando respecto a los ingresos del fisco y qué significa eso desde el punto de vista de la deuda bruta. Bueno, en ese sentido, el Consejo Fiscal Autónomo hace una advertencia respecto a los niveles de estrés fiscal a los que se está sometiendo nuestro país, porque básicamente llevamos cerca de 16 años consecutivos en los que el ingreso no alcanza a cubrir los niveles de gasto. O sea, estamos gastando más de lo que generamos como país y eso evidentemente hay que financiarlo de alguna forma. ¿De qué forma? Bueno, con deuda en unos niveles que han ido aumentando de manera bien sostenida. Hay problemas de mediano plazo, advierte el Consejo Fiscal Autónomo, que no son solo ahora, como decíamos ya, porque el aumento de la deuda bruta se ha registrado por más de 16 años y en ese sentido entonces ya estamos llegando a los niveles que el Consejo considera son más o menos prudentes para un nivel de deuda, en torno al 45%. Estamos encaminados a eso, pero fácilmente podríamos superar esos niveles de deuda si es que no se hacen los ajustes necesarios para apegarse estrictamente a una regla de balance estructural. Es decir, gastar solo lo que se considera como ingresos estructurales. De hecho, el Consejo advierte que es imprescindible que el gobierno y el Congreso alcancen un consenso político bien amplio respecto a esta agenda concreta para mejorar la situación de estrés fiscal. Fíjense que tener niveles de deuda es evidente, significa ir pagando intereses por esa deuda. Ya estamos destinando cerca de 4.000 millones de dólares anuales solamente al pago de intereses por la deuda que ha ido acumulando nuestro país. Ahí está entonces el foco de advertencia. Lo más importante que plantean desde el Consejo Fiscal Autónomo entonces es la necesidad de alcanzar acuerdos políticos. ¿Y en qué sentido? Fundamentalmente respecto a cómo se va a ir gastando hacia el futuro para evitar que la deuda siga aumentando. Y este tema es muy relevante en el contexto del pacto fiscal, porque si es que el Consejo Fiscal Autónomo mira ese debate y hace un seguimiento de las proyecciones de gasto hacia el futuro sobre la base de ese pacto fiscal, hay un riesgo, y el primero de ellos es que se ejecute la totalidad de los gastos de la propuesta del pacto fiscal, todo lo que se comprometa, pero que la recaudación sea menor a lo que se está proyectando. Es un escenario factible, estas son simulaciones, el pacto fiscal propone recaudar X porcentaje del PIB, pero si no se recauda eso, se va a generar un delta, una diferencia que hay que financiar con deuda. Si eso ocurre, el nivel de deuda para el año 2040 llegaría a un 67% del PIB y el 2073, en una proyección de muy largo plazo, podría llegar a superar el 138% del PIB en niveles ya verdaderamente insostenibles y más cercanos a un default más que otra cosa. Ojo con la advertencia que hace el Consejo Fiscal, sobre todo cuando estamos en la recta final de la negociación en torno al pacto fiscal. Bien, nos vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que Cochilco ha hecho una proyección más favorable para la producción de cobre en nuestro país. Crecería 5% este año y es evidentemente una buena noticia después de algún periodo en que ha habido complejidades para la industria local que han mermado en definitiva la producción. Sobre todo cuando estamos entrando en un ciclo de altos precios donde hay que aprovechar efectivamente eso con un volumen de producción óptimo. Lo que plantea la Comisión Chilena del Cobre es que la producción chilena de cobre precisamente este año va a alcanzar los 5,51 millones de toneladas, lo que significa un incremento, como decíamos, del 5% respecto al año 2023. El esperado crecimiento de la producción se basa fundamentalmente en el aumento de producción de Quebrada Blanca 2, una faena que va a aportar cerca de 3/4 partes del incremento que se estima para la industria. Luego BHP también en menor magnitud podría aportar otra cuota más y de esa manera entonces podríamos llegar a estos 5,51 millones de toneladas. Si es que esta tendencia se mantiene, esta tendencia de recuperación de la industria minera local, para el año 2025 podría haber un incremento de 6% más y llegaríamos a un nivel récord de producción de 5,84 millones de toneladas, de acuerdo a lo que planteó Cochilco. Si eso ocurre, evidentemente sería bien favorable porque ya decíamos, las proyecciones para el precio del cobre son bien alentadoras. Varios agentes de mercado han pronosticado un precio cercano a los $5 para el próximo año.
Bueno, y por otro lado, vamos a abordar uno de los temas más importantes de las últimas semanas, 8:12, tiene que ver con la situación de Huachipato y su demanda respecto al establecimiento de una sobretasa al acero chino, que finalmente fue concedido por la Comisión Antidistorsiones. Bueno, ayer profundizó en su reacción Elecmetal, una empresa que tiene un joint venture precisamente con productores de acero chino y que se vería afectado entonces por el establecimiento de estas sobretasas. Lo que ha planteado Elecmetal fundamentalmente es que acá hubo una decisión que estuvo politizada y que en ese sentido se adoptó una medida que es arbitraria, la del establecimiento de la sobretasa al acero chino. Como les decíamos, Elecmetal es una de las empresas que se vería afectada por esta sobretasa. En la práctica, importar acero chino se le hará más caro a esta compañía y ha adoptado por eso una posición bastante más dura y más crítica respecto a la votación en la que la Comisión Antidistorsiones zanjó este tema. De acuerdo a lo que ha planteado Elecmetal, han sido determinados estos precios sobre la base de una serie de estimaciones de costos de producción y gasto de administración y ventas que prescinden de la información real, es lo que ha planteado la empresa, profundizando en la crítica que ya había planteado el día martes, cuando se conoció el día lunes, cuando se conoció la resolución. En ese sentido, Elecmetal dice que este proceso ha sido eminentemente político, alejado de un análisis técnico, acusando que estas nuevas medidas provisionales confirman la arbitrariedad. Remarcó que las nuevas estimaciones para sobretasa crean un margen de dumping que no existe, según si se calculara realmente con lo que requieren los acuerdos comerciales internacionales que ha suscrito Chile. De esa manera, entonces, Elecmetal grafica un punto de crítica que ya han levantado otras voces, sobre todo cuando se ve el detalle de la votación y aquellos organismos que son técnicos y autónomos por su conformación, es decir, la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central. Sus representantes votaron en contra del establecimiento de estas sobretasas, a diferencia de aquellos representantes en la comisión que tienen un carácter político, como aquellos que representan a los ministerios. Bien, y vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que este viernes comienza la implementación del proyecto de 40 horas laborales. Esta implementación será gradual, por lo tanto, a partir de este viernes hay una primera reducción de 45 a 44 horas a la semana, pero hay muchas dudas todavía respecto a su implementación. Es cosa de escuchar a los trabajadores y a algunos representantes de pequeñas y medianas empresas para darse cuenta de que este va a ser un proceso complejo. ¿Cuáles son esas dudas y cómo se resuelven? Natalia Muñoz nos cuenta la siguiente nota. Soy Manuel Quesada y le quiero preguntar a la ministra cómo se va a implementar la ley de las 40 horas en diferentes ámbitos laborales. Bueno, las preguntas que tengo es cómo se va a aplicar, desde cuánto, si es que hay que negociar ciertas cosas con los empleadores. A partir de este viernes comienza la implementación de la primera parte de la ley de las 40 horas. ¿Cómo se va a implementar? Ha generado dudas en los trabajadores. Vinimos hasta el centro de Santiago con micrófono abierto para que los trabajadores pregunten sus principales dudas. Principalmente es cómo se implementará gradualmente esto en materia de la reducción de las horas. Bueno, el 2024 se rebaja la primera hora, el 2026 2 horas más y el 2028 2 horas más, con lo que hacemos una rebaja total de 40 a 45 horas, pero hay que recordar que cualquier empresa se puede adelantar y tener 40 horas desde ya. Desde este viernes se reducirá 1 hora de jornada laboral, quedando en 44 semanales. El gobierno recomienda que sea 1 hora menos en un día a la semana, pero si hay acuerdo entre las partes, esto puede ser fraccionado en minutos diarios. Hola, mi duda sobre las 40 horas es saber si es que no llegan a acuerdo, ¿qué va a pasar con la gente? En el caso de no existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador, existe la oportunidad siempre de que entre ellos puedan llegar a una mediación buscando el beneficio que llegue a acomodar al trabajador. En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo, el empleador está facultado para igual implementar este cambio, dado a que la ley es mandatoria y sí o sí tiene que empezar a regir el 20%.
26 de abril. Ahí el empleador tiene que tomar la decisión de forma unilateral y lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que esa rebaja debe ser en una hora, en un día. La verdad es que todas las empresas ya se han ido adaptando y más que una que otra persona ha manifestado críticas, nosotros los vamos a recibir, atender sus críticas, pero el espíritu de la ley y la ley en sí establece que es una rebaja de jornada laboral que en Chile es de horas a la semana, no de minutos. Hola, mi duda es, ¿cómo va a funcionar el artículo número 22? Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la revisión del artículo 22, que regula las exclusiones de la jornada ordinaria de trabajo. Bueno, el 22, inciso segundo, lo que hace hoy día es generar una excepción al control de la jornada laboral y la verdad es que como la jornada laboral es un derecho, se va a reducir su aplicación. Van a quedar en el artículo 22, inciso segundo, es decir, sin jornada, la alta gerencia y las labores que por la naturaleza de la labor que se realiza no puedan ser sujetos de fiscalización. Esta fórmula se va a ir revisando caso a caso. Las empresas en Chile están acostumbradas a, la verdad, también a hacer un uso bastante extensivo en el fondo de no controlar la asistencia y eso ahora cambia radicalmente. Entonces, efectivamente, los grupos se reducen bastante. Cada trabajador deberá tener un registro de asistencia y habrá flexibilidad en bandas horarias para trabajadores, madres, padres y quienes tengan el cuidado personal de niños y niñas de hasta 12 años. ¿Qué pasa con las remuneraciones? Si se ajustan, si se mantienen o si también van aumentando progresivamente, también es algo que tengo una duda. Las remuneraciones de los trabajadores no pueden verse afectadas. Significa esto que las empresas no pueden reducir lo que gana cualquier persona. Finalmente las personas tienen que mantener sus sueldos tal como antes de la entrada en vigencia de la ley de 40 horas. Si se pide que el trabajador se quede, me gustaría saber si tiene que quedarse, tiene la obligación o si tendría que pagarse algo adicional o cómo se pagaría. Es algo novedoso y que trae la nueva ley de 40 horas y es la posibilidad de que los trabajadores de común acuerdo con la empresa decidan que horas extras que se han realizado sean convertidos en en días de vacaciones. Esto tiene un tope de hasta 5 días en el fondo durante el año. El plan de la Dirección del Trabajo incluye más de 1000 fiscalizaciones de oficio y plazos de multas diferidos por tamaño de empresas. Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, la mitad de las empresas del gremio ya adecuó su jornada a la nueva ley. Estamos de vuelta, ya veíamos antes de ir a la pausa todas las dudas que se han generado a partir de la implementación de la ley de 40 horas. Las empresas de todas maneras en distintos rubros van avanzando y una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago muestra que en el comercio ya la mitad de las empresas, de acuerdo a este sondeo, han implementado esta nueva ley. Vamos a conversar de este tema, nos acompaña a esta hora María Teresa Vial para abordar la encuesta. Gracias por el contacto, María Teresa. Hola Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, interesante porque ustedes le toman el pulso directamente al rubro, ¿no?, del comercio en particular, que puede ser un buen reflejo del resto del sector laboral sobre cómo se va a implementar esto. Cuéntanos primero, María Teresa, ¿cómo ha sido el proceso de implementación hasta ahora? ¿Qué recogen ustedes en base a este sondeo? Bueno, primero la implementación, esta ley ya la conocemos hace un año, la implementación ha tomado bastante tiempo, tenemos el 50% de nuestras empresas que ya están aplicando la legislación y tenemos la aplicación obligatoria desde este viernes. Claro. Y lamentablemente tuvimos un dictamen de la Dirección del Trabajo hace muy pocos días que nos sorprendió y que hizo una aplicación distinta que la que nosotros hacíamos de la norma. Así que ha sido una aplicación no exenta de ripios, de problemas, pero de todas maneras esperamos que sea una aplicación muy exitosa. Claro, de hecho, me imagino que de ese 50% que todavía no lo ha implementado, que lo hará, por cierto, a partir de la entrada en vigencia de la ley, quiere decir que está todavía en un proceso de adaptación, ¿no? Lo que llama la atención pensando que estamos muy cerquita ya de la fecha. Claro, le falta la implementación final de un plan que se ha trabajado durante todo este año. Que no esté ya en régimen no significan meses de preparación. Y ahí usted tiene, por ejemplo, un 46% de las empresas que ha logrado acuerdo con sus trabajadores en reducir 1 hora, un día a la semana. Tiene un 21% más o menos que ya lo tenía aplicado con anterioridad con distintos regímenes y hay un 24% que estaba
por aplicar el artículo 3º transitorio de la legislación que señala que cuando no hay un acuerdo, los empleadores y las empleadoras deben, no pueden, no es facultativo, deben efectuar una reducción de la jornada al término de la jornada laboral en forma proporcional según los días trabajados. Bueno, ese punto es bien relevante porque cuando hablamos de ese 24% que pensaba distribuir una hora en 5 días, según el último dictamen ya no sería posible, ¿no? O sea, hay un foco de conflicto potencial ahí. Claro, mire, la verdad es que las empresas estamos llamadas a cumplir la ley y este artículo 3º transitorio es mandatorio y la Dirección del Trabajo ha hecho una interpretación diversa de la que existe en la legislación y por eso nosotros pedimos, la verdad, escuchamos a nuestras empresas primero y después pedimos una reunión con lobby, nos juntamos ayer con la ministra Janet Jara. Nosotros señalamos cuál era nuestra apreciación, cuál es nuestra interpretación de la normativa. Ellos tienen una interpretación diversa, pero no nos quedamos en estas posiciones que son contradictorias, sino que vamos a trabajar en una mesa en conjunto para ver cada uno de estos casos, que son temas complejos, porque usted comprenderá que aquí existen cadenas de valor, las empresas se relacionan unas con otras, hay diversas realidades en las empresas y hay que ajustar esas realidades para poder ejecutar de la mejor forma posible esta nueva ley. Y María esta Teresa, nueva ley, ahora, perdón. Sí. En base a la reunión de ayer, de todas maneras, ¿tienen claridad respecto a lo que se puede hacer efectivamente? Porque se lo pregunto porque la ministra ha dicho que no se puede hacer una división de 12 minutos diarios, por ejemplo, para completar los 60 minutos de reducción semanal. Pero veo que un porcentaje de empresas, del comercio al menos, lo planea hacer de esa forma. Entonces, ¿les queda claro el asunto después de la reunión de ayer? Yo creo que la ley es totalmente clara y el artículo 3º es absolutamente claro y aquí no se trata de escudarse en interpretaciones de los artículos o interpretaciones de los dictámenes de la Dirección del Trabajo para generar conflicto. Aquí lo que necesitamos hacer es cumplir con las expectativas, ojalá, de los trabajadores y esas expectativas tienen que ser muy claras y muy informadas. Se va a reducir la jornada laboral a 44 horas semanales. También ser muy respetuoso y también ser justo con las empresas, porque la verdad es que el costo de esta legislación lo cumplen, lo pagan las empresas. Empresas que además se preocupan del clima interno y de generar valor para sus trabajadores y trabajadoras, porque esa comunidad, la empresa total, digamos, tanto los empresarios, las empresarias, sus trabajadores, cuando tienen una relación cuidada, una relación de confianza, se genera valor para todas las partes y esa relación hay que cuidarla muchísimo y por eso valoramos mucho la llegada que tuvimos ayer con la ministra de trabajar estos casos particulares para llegar a la mejor solución posible, en justicia para las empresas que deben cumplir con la legislación y en justicia para los trabajadores también. Bueno, y de también hecho, tenemos que considerar que un 50% de las empresas ha adelantado el cumplimiento de esta normativa, cumplimiento que de nuevo genera costos importantes para las empresas, genera costos importantes de aumento de el costo de contratación y tenemos que pensar también que las empresas tenemos que generar más empleo, tenemos 8,5% de desempleo que son 865.000 personas que no tienen trabajo. Y bueno, de hecho, cuando en la encuesta, cuando habla o pregunta más bien sobre los impactos que ha tenido o va a tener esta aplicación de la ley, hay un 44% que dice que hay un aumento de costos laborales y un 39% de un aumento de horas extra. O sea, hay un efecto que ya se percibe, digamos, en las empresas asociadas. Sí, claro, se percibe y como le digo, tenemos que cuidar el empleo que ya tenemos, pero tenemos que generar más empleo. No nos podemos olvidar de esas 865.000 personas que son familias,
que no tienen empleo, que no tienen ninguna garantía, que no tienen seguridad social, además del 27% de informalidad. O sea, aquí tenemos un trabajo país importante de no dejar gente atrás, y estamos dejando 865.000 personas atrás. ¿Y ustedes creen que va a tener esto un impacto desde el punto de vista de la reducción de puestos de trabajo en el comercio? ¿Cómo se van a adaptar las empresas a estos mayores costos laborales? No, tenemos que cuidar que ese impacto no signifique un impacto en el empleo. Ahora, ¿es posible evitar el impacto? En eso estamos trabajando, en eso trabajan las empresas. Las empresas tenemos que pensar que invierten muchísimo en sus trabajadores y trabajadoras en capacitación, en clima laboral. Entonces, tener que desvincular a esas personas es una pérdida de valor para las empresas. Y yo creo que las empresas es lo último que quieren hacer. Por lo tanto, tenemos que cuidar el empleo generado y también tenemos que generar condiciones y generar incentivos a la producción, al comercio formal, para que podamos generar todavía más trabajo, porque lo necesitamos. Bien, María Teresa, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. 8:30, cerramos Agenda Económica. Comenzamos Noticias Express en unos minutos con las informaciones del día. Que tengan una buena jornada.